o estamos iniciando nosotros en esto del cristianismo, no sabemos primero qué es la fe ni por qué la tienen las personas y mucho menos sabemos cómo la tenemos, ¿verdad? Porque muchas personas dicen Ujú. como, ay, es suerte. Incluso cristianos evangélicos dicen, ay, es suerte lo que me pasó. Sí, Pero sabemos de que no es suerte, sino que es tanto como la fe, no. sino que la obra de Dios para nosotros, ¿no? Exacto, y es eso, muchos adoptamos un léxico, una forma de hablar, decláralo en fe o vive en fe, o en mi caso, o muchos de que somos ministros, se nos dice, es que ustedes viven por fe, y la gente oye esas palabras, oye esas expresiones, pero muchas veces no conoce el sentido literal de ellas, no conoce, ¿verdad? Y lo que te decía, definir la fe es algo que nos puede dar un valor agregado, porque al definir la fe, como te decía, saber de dónde viene la fe, sabemos hacia dónde podemos ir y cómo usarla, ¿verdad? Cuando los discípulos de nuestro Señor Jesucristo les dijeron, le pidieron de hecho a Jesús, aumentanos la fe. Wow, esa palabra Jesús la tomó de una, bueno, quieren que les aumente la fe, los voy a hacer pasar por pruebas, los voy a hacer pasar por situaciones difíciles. Y es lo mismo que habla la fe, la Biblia la describe si tuviéramos fe, aunque sea como un grano de mostaza, ¿verdad? Que es la más pequeña de las hortalizas, dice, pero luego crece, eso está en Mateo 13, y se llega a convertir casi que en un árbol. ¿Por qué? Porque el principio de la fe, como te digo, es que sea pequeño en aquel en el cual hemos confiado y en aquel en el cual hemos puesto nuestra fe, Él es poderoso para hacer que esa fe crezca. Amén. Me acaba de abrir la mente de muchas cosas. Y como usted dice, o sea, hay personas que le dicen, sí, que es como este tabú que existe de que solo los pastores, los líderes tienen la fe. Sí, Y es algo que se nos ha enseñado desde muy pequeños y todos que creemos de que al ser líderes tenemos fe, que los líderes tienen la fe más alta que se puede tener. exacto, Es algo exacto. que pues, Me sí, ha pasado mucho en muchos lugares. Llegas y oras, la gente te pide oración. Pastor, ore por mí. O Alfredo, ore por mí. Y yo, ¿y por qué? Ah, porque quiero tal cosa. Y a veces yo digo, pero si tú puedes orar. No, es que usted tiene más fe. Y la fe no es algo que es mía, no es algo, es como tú decías ahorita, no es exclusivo de los pastores, no es exclusivo de los líderes. De hecho, es un regalo de Dios para todo aquel que cree. Por eso la Biblia dice, al que cree, todo le es posible. No es al que tiene 5 grados en un instituto bíblico, al que tiene 20 años de estar en la iglesia, al que tiene estudios de teología, al que se porta mejor. No, es al que cree todo le es posible. Y aquí está el otro punto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo dice Hebreos 11 también, pues, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si nosotros hablamos de un Dios, pero no creemos en Él, dudamos, se vuelve todo bien complicado. sí, es algo que viene como parte de, ¿no? O sea, muchas Ujú. personas dicen como, o sea, la fe no importa si somos cristianos hace una hora No, o cristianos que llevamos toda una vida sirviéndole a Dios. O sea, es algo que uno tiene que ir fortaleciendo. A mí me gusta una parte que dicen que la fe es como un músculo, ujú, que exacto. uno mismo tiene que ir fortaleciendo y entre más ejercicio hace, entre más practica uno, entre más hace, la fe va creciendo. Pero para eso tenemos que hacer algo que no nos gusta mucho, que es obedecer la palabra de Dios. Por supuesto, y recuerda que cuando uno ve la Biblia, Dios siempre a cada una de las personas que llamó y a todos dio esa capacidad. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nosotros nos vemos eso. Una de las escenas mías favoritas es cuando Jesús multiplica los panes y los peces. Y todos los que estaban ahí se llenaron de fe ese día. Eh, Hoy sí, disculpe, creemos que es el internet.
No hay problema, no hay problema. Wow, ahí estamos listos ya a seguir continuando con lo que continúa. Amén. Pues tenemos aquí una pregunta de Dime. Kevin Gómez que dice, ¿cómo poder aferrarnos a nuestra fe? Pues de ahí estábamos en lo que conversábamos y más que aferrarnos a nuestra fe es conocer a aquel que nos provee la fe. Creo que es eso. Fe, mucha gente tiene fe y ha puesto su propia fe en otras cosas, ¿verdad? La gente pone fe en el horóscopo, la gente pone fe en los astros, la gente pone fe en una religión en particular. Yo creo que es eso. No es cómo aferrarnos nosotros, sino que en quién pones tu fe. Hay fe negativa, incluso hay fe negativa. Ah, esto me va a pasar, esto me va a pasar, esto me va a pasar y me pasa, ¿verdad? Fe negativa, pero en nuestro caso es en quién estamos confiando, en quién estamos poniendo nuestra fe. Y nuestra fe tiene que ser puesta en Dios, ¿verdad? En Juan capítulo 14, los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, muéstranos al Padre, para con ellos afirmar su fe de alguna manera. Jesús estaba teniendo una reunión, inicia desde Juan capítulo 13, ¿verdad? Esa última cena y todo. Y ellos como que querían, Señor, danos algo del cielo, ¿verdad? Muéstranos al Padre. Y Jesús les dice, si me han visto a mí, me han visto al Padre. Entonces ahí va nuestra fe. Hoy no podemos saber, no podemos ver a Jesús directamente, pero sí tenemos la palabra, ¿verdad? Que Él nos dejó, esa palabra maravillosa que sigue siendo nuestra guía. Y creo que una forma de decir que podemos llenarnos más nuestra vida de fe es leyendo la palabra, ¿verdad? Leyendo la palabra. La Biblia dice, ¿verdad? La fe viene por el oír, en Romanos capítulo 10, versículo 17, y el oír por la palabra de Dios. Entonces creo que la palabra es la que nos sustenta para tener una fe fuerte. Amén. Y así como en estos tiempos de crisis, creo que es parte de como cristianos preocuparnos de lo que va a pasar, o sea, nuestro futuro. Y me gustaría saber cómo es que como cristianos podemos implementar esta fe que Dios nos da, más que implementarla, seguir creciendo en esta fe y no temer a lo que dice las noticias, a lo que dicen las personas, a lo que dice el gobierno, sino que más que eso tener la fe en Dios, ¿verdad? Pero me gustaría saberlo más en palabras de usted. Gracias, gracias. La fe es una semilla, la fe es una semilla y la tienes que alimentar. Recuerda que la misma Biblia habla de la parábola del sembrador, ¿verdad? Que es la palabra, ¿verdad? La semilla es la palabra. Y hay una que cae junto al camino y viene el enemigo y la roba. Hay otra que cae entre espinos y los mismos espinos la ahogan. Otra que cae entre rocas y no puede dar raíces, entonces se muere, se seca cuando viene el sol. Lo mismo pasa con nuestra fe, o sea, nuestra fe como hijos de Dios. ¿De qué estás alimentando tu fe? Estás alimentándola, tú decías, con las noticias, ay, el mundo se va a acabar, ¿verdad? La gente, aquí el chapín, el guatemalteco, somos muy de hacerlo todo chiste, ¿verdad? De hacerlo todo broma, y cualquier cosa que salga, o nos quejamos o lo hacemos broma, ¿verdad? Eso es fundamental. Entonces, cuando estamos en Cristo, ese chip lo tenemos que cambiar, ¿verdad? No es que nos quitemos la alegría, ¿verdad? Eso es otro tema, pero sí ver con la seriedad del caso y decir, bueno, ya mi fe no está puesta en lo que las noticias diga, en lo que la televisión diga, lo que la internet diga. Y encima, si escuchamos noticias fake, ¿verdad? Y las creemos, peor todavía. Entonces, es en qué estamos poniendo nuestra fe y es en la palabra. La Biblia dice, en el mundo van a tener aflicciones. O sea, si como cristianos, y hablo aquí a muchos que quizás están nuevos o son nuevos y quieren aumentar su fe, quieren aferrar su fe. Jesús en ningún momento dijo que cuando viniéramos a Él y creyéramos en Él y en su palabra, todo iba a ser caminar sobre pétalos de rosa y todo iba a estar chilero y ya no íbamos a tener problemas. No, al contrario, Él dice, los envío como ovejas en medio de lobos. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo ya vencí al mundo. No los he traído para que tengan paz, sino que ustedes van a tener conflictos. O sea, Jesús nos advierte claramente de que todo eso iba a venir. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudarnos en este sentido por parte de Dios? Es
¿A qué le estamos poniendo más atención? No es ponernos tapones en los oídos o querernos meter en una burbuja, tampoco, eso no es lo correcto, pero sí saber en quién está puesta nuestra confianza, saber en quién está puesto nuestro futuro. E incluso, fíjate que para todo esto, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Wow, cuando lo vemos de esa manera, ¿verdad? Y recordemos que hoy en día se nos ha vendido un evangelio barato, un evangelio light, un evangelio de buena onda, ¿va? Un evangelio cool. Ah, qué chilero, nos congregamos, adoramos, qué bonito. Entonces, nosotros nos ponemos en el lugar a veces de Dios. Ah, eso no me gusta, esa alabanza no me gusta, ese culto no me gusta, ay, esa hora del servicio no me gusta. Hay gente que deja de ir a la iglesia porque no tiene un parqueo, hay gente, perdón, que dejaba, ¿verdad? Porque no encontraba el parqueo que le gustaba, o porque no encontraba la silla, o porque hacía mucho calor. ¿Te das cuenta cómo hemos ido poniendo nuestra fe en cosas tan triviales y no en lo verdadero? Y esta situación que estamos pasando hoy en día nos tiene que ayudar a todos a entender que Jesús en ningún momento nos prometió que todo iba a ser color de rosa o iba a ser caminar sobre nubes y pétalos. Vamos a estar afligidos, pero nuestra confianza y nuestra esperanza está en Él y en algo que es mayor a nosotros. Amén. Sí, ¿verdad? Creo que es lo más importante, no tener la fe en las personas ni en lo que está pasando, sino que siempre tener nuestra mirada puesta en Dios y la fe en Dios. Amén. Me gustaría hacerle esta pregunta y creo que es algo que muchas personas piensan siendo cristianos y es, veámoslo en el tema ahorita del COVID-19, pero podría ser cualquier otra enfermedad. Lo hablamos Cualquiera. lo hablamos así porque es lo que se está dando ahorita. Pero fuera, antes hubiera sido el VIH, la peste negra o cualquier otra Pesta enfermedad. negra. Y enfermedades que son a veces diabetes, cáncer y enfermedades somáticas como el estrés, la depresión y todo eso. Sí. Hay muchas enfermedades que nosotros tal vez pasamos en alto, pero son algunas las que sí nos marcan. Pero, ¿qué pasa cuando nos dan estas enfermedades? Porque muchas personas dicen, ay, es que Dios no se acordó de mí. Es que Dios, yo no tengo la suficiente fe para que Dios obre en mi vida y por eso me está dando. O sea, creo que eso es parte de muchas preguntas que las personas tienen. Y me gustaría saber cómo se afrontan estas situaciones. Al nosotros llegar a tener una enfermedad, ya sea cualquier tipo, el COVID, estrés, que nos fracturamos o algo así. ¿Cómo se enfrentan en la palabra? Gracias, gracias. Mira, es una muy buena pregunta porque lo que te decía, a veces hemos vendido un evangelio de que todo es bueno. Y mira, y todo eso de la confesión positiva y todo viene más de una cuestión humanista, de una cuestión que yo me tengo que sentir bien conmigo mismo, ¿verdad? De mis chakras y de que fueran las malas vibras y todo eso. No, eso es tan alejado de una realidad que debemos de vivir en Cristo. Vamos a la Biblia. Jesús nunca prometió que no tendríamos enfermedades. Al contrario, Él dijo, en el mundo van a ser afligidos, van a ser atormentados, van a ser perseguidos, pero confíen porque yo ya vencí al mundo. Segundo, la promesa que Él nos da es que Él llevó todas nuestras enfermedades, llevó todos nuestros dolores, por sus llagas nosotros fuimos curados. Pero no significa esto tampoco que Jesús tenga la obligación de curarnos. La obligación, porque aquí hay un factor también, el factor humano. Nosotros fallamos y hay un libre albedrío. ¿Cómo puedo venir yo y decir, yo no me voy a enfermar, pero mis hábitos alimenticios son de lo peor, pero mis situaciones, no me alimento bien, no hago ejercicio? Eso está como decir que yo voy a estudiar medicina para ser doctor y así nunca enfermarme. Y lo mismo lo ven muchas personas con el evangelio, el cristianismo. Yo me voy a ser cristiano para nunca enfermarme. Eso es una mentira. Y quien te vende un evangelio así te está vendiendo un evangelio falso, un evangelio barato. Porque al contrario, cuando venimos a Jesús, a veces hasta se aumentan las situaciones. Pero ahora hay una esperanza viva. Bíblicamente, Jesús sanó a mucha gente, pero también muchas veces no les pudo sanar a causa de la incredulidad de ellos mismos. Y aquí hay otra cuestión. Cuando nosotros le preguntamos algo a Dios, a veces usamos la pregunta ¿y por qué?
¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué se murió mi mamá de cáncer? ¿Y por qué yo nací en el hogar que nací? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo creo que la pregunta correcta que le debemos de hacer a Dios, y no significa que Él no la tenga que responder, es ¿para qué? Porque hay un propósito. Mira, todo lo que nosotros hacemos es para glorificar a Dios. Y si en medio de una enfermedad yo puedo glorificar a Dios, eso es tremendo. Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, hay una historia maravillosa ahí. Hablando de las crisis. La crisis de una persona que toda su vida no había podido ver. ¿Te imaginas eso? O sea, nosotros podemos ver y a veces no nos hacemos la idea. La crisis. Y en el tiempo bíblico, cuando una persona padecía alguna enfermedad, regularmente se asociaba esa enfermedad a una vida de pecado. Entonces, en Juan capítulo 9 están pasando por cierto lugar, por cierta área, y le preguntan a Jesús, Señor, ven a este hombre ciego, y le preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y todos esperaban una respuesta así, miren, es que la maldición generacional le siguió. Y eso no. Y Jesús, de una forma tan fresca, de una forma tan rica, les dicen, no pecó ni este ni sus padres, sino que esto aconteció para que Dios se pueda glorificar en su vida, para que Dios bendiga su vida. Y dice que en ese momento Jesús le sana. Y cuando le sana, y empieza una serie de conflictos para ese pobre hombre, y que incluso, para hacer corta la historia, ustedes la pueden leer más despacio en Juan capítulo 9, lo terminan desterrando de su comunidad. Los líderes de la comunidad le terminan diciendo, mira, di que el que te sanó lo hizo en el nombre del diablo. Y él dice, yo no sé quién me sanó, yo solo una cosa sé, que yo antes era ciego, pero ahora yo puedo ver. Y ustedes deberían de hacerle caso a él, y lo terminan echando, ¿verdad? Era un rollo ahí. ¿Por qué? Porque la gente a veces estaba acostumbrada a poner su fe en cosas materiales. Bueno, se encuentra nuevamente este personaje con Jesús y le dicen, ¿sabes quién te sanó? No, yo soy el que te sanó. ¡Wow! ¡Qué encuentro más hermoso! Le había quitado la ceguera física, pero en ese momento viene Jesús y le quita la ceguera espiritual. Ahora yo te digo, ¿quieres seguirme? ¿Quieres servirme? Y aquel hombre le dice, sí, Señor, quiero servirte, quiero amarte, ¿verdad? Eso está ahí, me encanta. Y lo pueden ver ustedes ahí tan fácil en Juan 9:35, ¿verdad? La ceguera física y la ceguera espiritual. Y definíamos al principio, ¿qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo afrontamos? Y lo que tú decías, no solo con el COVID ahorita, porque es un crisis la humanidad ha tenido todo el tiempo. Pero qué bueno que el tema es fe en medio de la crisis, no solamente la crisis como tal, porque para muchos esta situación nos ha llevado a conocer realmente quién somos en Dios. Muchos se han desanimado, pero créeme que muchos otros han cobrado ánimo. Muchas otras personas han tomado esperanza, y es un tiempo de que nosotros usemos esa palabra de fe, esa palabra de decir, no, las cosas vienen. Ustedes saben que Iglesia Vida, uno de nuestros eslogan es, lo mejor viene. Y yo me he topado con gente en las redes que cuando publico algo, hey, ¿cómo vos hablas que lo mejor viene? Si mira, la situación se va a poner de peor en peor. Es que esa es tu perspectiva, eso es como lo quieres ver, pero para mí lo mejor viene. Porque si pasamos de esta situación y que confiamos que así sea, vamos a tener una victoria maravillosa. Y si no pasamos, si el Señor quiere que nos dé el COVID, voy a estar en el cielo con Él. ¿Te das cuenta cómo la perspectiva cambia cuando mi fe no está sustentada en mis pensamientos? Otro factor, Pablo, el apóstol Pablo era uno de los grandes hombres de la fe. De hecho, tenemos sus libros en los evangelios, en nuestras doctrinas sentadas en sus palabras, en lo que les escribió a las iglesias, a Filipenses, a la iglesia de Filipenses, que se le llama la carta del gozo. Él les dice, miren, Filipenses, regocíjense en el Señor, gócense, Señor. Otra vez les digo, gócense. Y Pablo padecía enfermedades. Pablo padecía una enfermedad. Algunos dicen que era algo con su vista, otros dicen que era algo con su espalda. Y él mismo dice, 3 veces le he dicho al Señor que me quite esto. ¿Y qué me dice? Bástate mi gracia. O sea, mira, disfruta de que tienes gracia en mí. Entonces, esa misma palabra va a los que nos pueden escuchar a esta hora.
bastémonos en la gracia de Dios, que eso sea suficiente, porque yo quiero ver más allá de, ¿te das cuenta? A veces esa misma fe, esa necesidad de fe la gente quiere. ¿Por qué la gente cree en el horóscopo? Ay, me va a ir. ¿Por qué la gente cree en los brujería y que me lean la mano, que me lean el café, que si soy de tal mes, que si me tomo el café de tal lado, que si me levanto con el pie derecho? Mira cuántas cosas hacemos que no nos damos cuenta en el día a día, pero que marcan nuestra vida espiritual, pero la convierten más en una vida esotérica, o sea, buscando cositas que en nuestra fe y en nuestra confianza en el Señor. Amén. Qué bonita palabra. La verdad es de que creo que así como está hablando mi vida, puedo hablar a la vida de las personas que nos están viendo y que posiblemente nos vayan a ver más adelante. Y como usted decía, son cosas que suceden, pero en medio de estas situaciones, en medio de estas crisis que podamos atravesar como humanos, tenemos que estar conscientes de que Dios se va a glorificar en nosotros en todo Así momento. es. Yo tengo una breve experiencia que me pasó cuando yo era pequeña, y era de que yo nací con una enfermedad pulmonar. Wow. Y a través de muchos factores, o sea, yo tenía que ir al hospital, casi que estaba ahí 24/7. Pero a raíz de la fe de mis papás, de que Dios iba a sanar mi vida y de que Dios iba a tener un milagro para mí, fui sana. Entonces, como decías, la situación no es tanto lo que está sucediendo, sino qué tanta fe tienes tú. Pueden ocurrir Eso. 1000 situaciones, pero qué tanta fe tienes tú para afrontarlas. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es actuarlo, ¿no? Así Y es. creo que es parte de lo que somos como cristianos, sino que siempre vamos a tener esas dificultades que Dios nos va a poner en cualquier situación. Incluso no puede ser Dios, porque también existe lo bueno y lo malo. Y a raíz de lo que nosotros hacemos, podemos tener cosas malas que nos suceden, y otras cosas pueden ser por prueba de Dios. Pero en medio de todo esto tenemos que tener fe y creer que Dios es el que va a estar en medio de nosotros. Y como decía usted, no por qué, sino para qué está pasando esto, ¿Para ¿verdad? qué? ¿Cómo se va a Amén. glorificar Dios? Y la fe es un proceso. Pablo, la fe, y a todos los que nos escuchan, la fe es un proceso. Eso está como aquel chico que va por primera vez a la escuela, siendo un pequeño niño. Eh, y cuando vuelve de la escuela, la mamá toda emocionada y le dice, ¿y cómo te fue hoy? Mal. Le dice, mal, me fue mal. ¿Por qué? Porque la maestra dice que tengo que regresar mañana otra vez, ¿verdad? Eh, entonces, la fe, imagínate, solo secularmente o hablando en la educación, uno pasa hoy día por la preprimaria, 2, 3 años. Luego la primaria son 6 años. Los básicos, 3 años más. Ya llevamos ahí 12 años. Luego el diversificado, algunos 2, algunos 3. El sumale son 15. Luego la universidad. Si bien te va, salís en 5 años, 6 los más duchos con tesis y todo. Ya le sumamos 21 años ahí. Y luego hasta ahí uno le empieza a agarrar el gusto, dijéramos, ¿verdad? Y ya uno se quiere meter a un posgrado, a una maestría, a un doctorado, ¿verdad? En la iglesia tú sabes que se nos motiva mucho eso, no porque seamos salvos por educación, sino que nos tenemos que preparar. Si eso lo hablamos para secularmente, tú llegar a presentarte ante un trabajo para obtener un recurso económico que es de lo mejor, ahora en nuestra vida espiritual. Queremos que venir al Señor y que todo sea bien y todo sea light. No, el proceso de madurar nuestra fe, de hecho, cada una de estas crisis dice que, definiendo un poquito lo que es crisis, es como que algo que nos saca de nuestro entorno. La crisis es algo que modifica todo nuestro entorno, que modifica el curso de nuestra vida, para bien o para mal. Hay crisis positivas, hay crisis negativas, ¿verdad? Pero uno está tan acostumbrado a la palabra crisis, a escucharla como, ¡ay, una crisis! Nos va a ir mal, nos va a ir de lo peor. Pero no, las crisis son esos exámenes que la vida nos da. La crisis son esos exámenes, esos test que la vida nos da para decir, bueno, lo que aprendiste. Por eso Jesús dice, lo que oyeron y aprendieron de mí, eso vayan y prediquen.
Pero la gente entendió, entonces Jesús ya no va a estar con nosotros. O sea, la gente quería que Jesús estuviera todo el tiempo con ellos. Lo puedes ver con los discípulos. Se va a ir, Señor, nos va a dejar. No, no, no. Miren, Juan 16 lo dice, les conviene que yo me vaya, porque de esa manera yo les enviaré a otro consolador, el Espíritu Santo, el cual los guiará a toda verdad. Entonces, hoy tenemos nosotros el Espíritu Santo y nuestra fe está en Él. Por eso te digo, el Espíritu Santo nos da la fe como un don, nos da la fe como un fruto, nos da la fe salvadora. Pero estas pruebas, estas crisis nos ayudan a madurar en Él, nos ayudan a entender en quién está puesta nuestra fe. Y un pequeño autoexamen que nos podemos hacer, tengas un mes, tengas 5 años, tengas 10 años, tengas 20 años de estar en la iglesia, es ¿cómo era tu vida antes? ¿Cómo era tu vida hace 5 años? ¿Cómo reaccionabas ante una situación hace 2 años, hace 1 año? Y eso lo puedes ver. Entonces, cuando nosotros entendemos y conocemos que solamente Dios nos puede dar esa función de aprobar, ¿verdad? Para seguir adelante, nuestra fe será fortalecida en gran manera. Y eso es lo que Dios quiere, que nuestra fe vaya de aumento en aumento, para que lo que antes no podíamos hacer, ahora sí lo hagamos, porque nuestra fe ha crecido, nuestra fe ha aumentado. Amén. Este es un tema como muy extenso que se Sí. podría uno hablar horas y no aburrirse del tema, porque existen Amén. tanto como existen muchas dudas, existen muchas respuestas. Pero me gustó mucho esta parte que usted dice que las situaciones, o sea, no importa la situación, sino que uno tiene que ir fortaleciendo nuestra fe y aprovechar estas crisis para fortalecer nuestra fe. No verlo como algo malo, sino verlo como una Exacto. oportunidad para crecer en Dios, para crecer en fe, para crecer en paz, en amor y lograr esa actitud que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Ahora, Exacto. no me gustaría llegar ahorita al fin de la entrevista porque está muy bonito, pero me gustaría que nos diera algunos consejos, o sea, tanto para las personas que están iniciando, ahorita llevan bastante tiempo. ¿Qué consejos podría usted darnos que tal vez usted pasó en su vida o que ha aprendido para que nosotros podamos seguir creciendo en la fe y no veamos solo la situación mala, sino que también lo veamos como el punto positivo? Precisamente eso. Creo que algo que nos va a mostrar, Dios nos quiere aumentar nuestra fe. Dios quiere aumentar nuestra fe. Cuando yo inicié en el ministerio, uno de los conflictos, porque recuerda, ¿qué estás escuchando? Yo te lo decía, ¿verdad? ¿A quién le estamos prestando atención? No dejar que los cuervos o que las raíces ahoguen. Hablando de la parábola del sembrador, que se aplica mucho bien a esto, ni dejar que los cuervos te quiten esa palabra, ni dejar que tu vida no dé raíces o que las aflicciones. Pero recuerdo que empecé a vivir por fe, que quiere decir depender 100% de Dios. Y una de las primeras áreas ministeriales que yo realicé era el ser evangelista. Y como evangelista, a donde tú vas y predicas, te dan una ofrenda. Y Dios me empezó a mostrar mi fe y mi confianza en Él, ¿sabes cómo? Desapareciéndome las ofrendas. Eh, yo iba a un lugar y cuando me daban un sobre, una ofrenda o algo, lo guardaba y llegaba a casa y no estaba. Llegué a tal punto en una ocasión de que me dieron la ofrenda. Yo fui a predicar a una actividad de jóvenes, abrí la Biblia, metí el sobre que me habían dado en la Biblia, así que una Biblia me parecía esta, agarré la Biblia, no tenía vehículo en aquel entonces, sino que me habían venido a traer y me venían a dejar a casa. Tomé mi mochila, muy acostumbrado a andar siempre, pero la Biblia ni siquiera la metí en la mochila, yo la traía así conmigo, así acá, y me puse a platicar con los hermanos, me trajeron a la casa, me bajé del vehículo, incluso revisé, ¿verdad? Que no dejara nada en el vehículo. Entré a la casa, todavía estaba soltero, entré hasta mi habitación, todo. Cuando abrí la Biblia, no había nada. No había nada, así literalmente no había nada. Yo, Señor, ¿qué onda, Padre? Si estoy sirviéndote a ti y todo. Eh,
Y me puse muy mal, me puse muy triste, o mi humanidad, así, Señor, ¿qué onda? Va? Y uno empieza así, diablo chuco, diablo puerco, y termina el diablo, y el diablo ni se mete ahí, diablo mudo, ni se mete. Te puedo asegurar, y hoy doy testimonio y doy fe, dice que éramos de eso. Eh, Yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico en ese entonces, esa semana fue la semana que mejor comí, esa semana me fui bien, o sea, Dios se glorificó de formas. Recuerdo que al día siguiente yo tenía que salir, como a los 2 días, perdón, tenía que salir para el Instituto Bíblico y no llevaba ni lo de los pasajes. Y alguien pasó, un vecino, y me dice, Alfredo, ¿para dónde vas? Ah, voy aquí a tal lugar. Ah, dale, yo voy por ahí, te llevo. Eh, Me voy, vaya, me invitaron a la comida, unos amigos que estaban ahí me dicen, mira, vamos a ir a almorzar, y él como guatemalteco, no, mucha vaya, qué buena onda, yo no tengo dinero, no, no te estamos diciendo que pagues, te vamos a invitar, comemos, y todo eso. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Aprendí a ver el lado positivo y el lado mejor, que cuando Dios me pasa por estas situaciones, algo mejor viene, algo mejor viene. Y después de 20 años, tú sabes que lo mejor siempre viene. Y yo les digo a todos los que están escuchando, gástense para el Señor, vivan para el Señor. Segunda de Corintios 12:15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Si tú estás empezando en tu vida cristiana, lo mejor es que le sirvas al Señor. Y tú puedes decir, ¿cómo lo voy a servir si no estamos siguiendo un templo, un santuario? Es que el templo y el santuario es parte de, pero tú puedes servir de muchas maneras. Empieza a tú ser el milagro para alguien más. Empieza tú a hacer la vida de fe para alguien más. Y no me quiero ir sin decir ese pasaje que a mí me encanta de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, ¿verdad? Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Y lo contrario a la fe es el temor, la duda. Ay, esto no me va a salir, esto no lo voy a poder, no vamos a pasar de esta, no vamos a pasar de esta situación. No, al contrario, Dios dice, yo te doy poder, amor y dominio propio. Porque Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio. Wow, cuando uno ve eso, o sea, esas son como que las lecciones, esos son los honores que Dios nos da. El enemigo de la fe es el miedo, es la duda. Y sé que es normal, y te lo digo, todos en algún momento podemos tener miedo, todos en algún momento podemos tener duda, pero el Señor no nos va a dejar, no nos va a dejar. Muchas de las cosas que están pasando este año, ustedes saben que estamos iniciando el campus de Ciudad Guatemala, iglesia en línea y todo, y estamos aquí, ¿verdad? El campus estaba por iniciar en el mes de marzo, luego mayo, y la gente sigue creyendo y la gente se sigue conectando. Iglesia Vida en Línea está trayendo mucha gente y la gente tiene dudas y la gente dice, ¿y cómo? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, este es el tiempo también para que la iglesia, como iglesia, y la iglesia no es el templo, no es el nombre, pero la iglesia somos tú y yo, somos cada uno, para que la iglesia vengamos y digamos, mi fe está puesta en el Señor, mi fe está puesta en Él, y como Él es la roca, Él es la roca inconmovible, de Él nada se va a mover, de Él nada se va a mover. Y la palabra que Él nos ha dejado, Él nos dice, bástate mi gracia, disfruta de mí, y aprende a ver el lado positivo. Entonces, como te decía, al principio a mí me causaba tristeza, la señora este y otro, o iba a un lugar, mi humanidad, yo iba a un lugar y decía, me van a dar tanto de ofrenda, y resultaba que no me daban a veces ni lo de la gasolina. Y Dios, después por otro lado, ¡pum!, me daba y me daba más. Entonces, yo sentía la voz de Dios hablando a mí. ¿En quién has puesto tu confianza? ¿En los hombres, en el que te invitó, en el que te trajo, o en mí, que yo soy el dador de la vida, soy el dueño del oro y de la plata, soy el creador de todas las cosas, soy el que te puede sanar y soy el que a pesar de que te mueras te puedo dar vida eterna y te puedo resucitar? Entonces tu perspectiva cambia totalmente. Tu perspectiva cambia totalmente y dices, es cierto, ¿en quién está mi confianza? ¿En quién? En Dios. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Acuérdate que la Biblia dice
en Corintios, en Romanos, que el evangelio es locura para los que se pierden. Porque cuando hablamos de esto, la gente dice estamos locos. Y tú lo puedes ver en redes sociales, sí, los cristianos están locos, los cristianos no saben, ¿no? Sí, fanáticos y te tildan. No, a mí que me digan fanático, qué chilero. Porque yo tengo mi confianza en el Señor. Yo he puesto mi confianza en el Señor. Y te digo, la fe, eso es lo interesante, la fe va en aumento. O sea, tú estás aquí, tu vida empieza acá y Dios te dice, ten fe. Entonces tú dices, yo quiero alcanzar esto. Y en fe, ¡pum!, lo alcanzas. Y qué nítido. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace Dios? Te lo sube un poco más. Entonces lo vuelves a alcanzar y Dios te lo sube un poco más y lo vuelves a alcanzar y así. Entonces nuestra fe siempre va a estar creciendo. Porque mientras que para alguien hoy en día está, mi fe es tener a alguien conmigo, ¿verdad? Y siempre lo frenzonean, ¿verdad? Pero cuando te casas, dices, ya, pero ahora mi fe es tener hijos. Y ahí vienen las dudas, ¿será que voy a tener? ¿Será que no voy a tener? Y llegan los hijos, ahora dices, ¿será que voy a tener para mantenerlos? Y Dios te va siempre llevando de aumento en aumento. Cuando ves esto, entonces tú dices, qué chilero. Sabes que en la iglesia atendemos a todas las edades y todo. Y entonces cuando a veces te encuentras con los conflictos de los chavos, ¿verdad? Y eso yo le he dicho también al Señor, que nunca se me olvide que yo fui chavo, que yo fui adolescente, que metí las patas, que me hacía cada mulada, cada tarugada. Entonces viene y cuando yo a veces veo a estos chavos y yo digo, les voy a ayudar. Y hay un consejo, mira, mano, vas a pasar de esta, no te preocupes, te vas a dar, ¿verdad? Y ellos te miran, no, hermano, si miren, me dejó, era el amor de mi vida. ¿Y cuántos días llevaban? 5 días. La rama, chica, dice uno, buena onda. Entonces después uno dice, sí, la fe te lleva a eso, ¿verdad? Y el consejo que yo te doy es eso. Primero, pues, aprende a poner tu fe en Dios y no dejes que nada te la robe. Y aprende también que Él mismo nos ayuda a vencer los temores que vienen a nuestra vida. Y saca lo positivo de cada situación. Las crisis nos pueden llevar a cosas mejores o a cosas peores. Depende de cómo nosotros lo afrontemos en Dios. Amén. Qué bonita palabra. Edifica bastante mi vida. Es parte de nosotros, ¿verdad? Que yo estaba leyendo un libro hace poco y me gustaba una parte que decía, cuando vienen pensamientos negativos a ti, nunca pienses que es Dios el que los está poniendo, porque tenemos un Exacto. enemigo y es un enemigo en común, que es el diablo o Satanás, como le quieran llamarlo. Exacto. Chamuco, Satanás, diablo, puerco. Cualquier cosa, el malvado de la historia siempre va a estar ahí con nosotros. ¿Y qué es lo que más podemos hacer para que nosotros nos distraigamos de lo que es Dios? A través de los pensamientos, a través Exacto. de esas situaciones que nos marcan por un pasado que ya tuvimos, por algo que estamos viviendo, por algo que tal vez no estamos viviendo, pero puede pasar. Y siempre tenemos que tener esto en mente. Dios jamás pondrá sus pensamientos malos No, en nuestra mente. no. Y Y ahí es cuando tú sabes que debes decir, Señor, aquí está, mis pensamientos te los entrego. Porque mayores son los pensamientos de Dios y sus caminos son mayores a los nuestros. amén. Aquí dice Wendy, en esos momentos y en los que no hay nada, Dios obra y te sorprende. Poder, amor y Así dominio es. propio, Dios siempre obra en cada uno de nosotros. Amén. Es un tema muy bonito que el que estamos tocando, un tema que edifica mucho la vida de nosotros y nos hace crecer aún más. Sabemos que por la fe tenemos muchas cualidades y muchas cosas que podamos llegar a tener. Son regalos que Dios nos da y que tenemos que aprender a tomarlos y aceptarlos. Hay algo que a mí me gusta y es que a veces Dios nos da un regalo y lo que hacemos es ver el envoltorio nada más. Sí. Y decimos, ay, qué bonito el envoltorio que Dios nos está dando. Pero tenemos que tener esa fe, ¿verdad?, que Dios nos da.